Compartir pantalla. Ahí está. Ya. Ya, estábamos en este ejercicio, ¿cierto? Estábamos viendo modelos de transporte y empezamos a ver distintos eh, tipos de ejercicio. Obviamente, solamente estábamos por ahora trabajando con este, pero vamos a seguir, por supuesto, haciendo otros también. Este, de hecho, era la particularidad de este ejercicio era que en realidad es como un ejercicio doble, porque tiene una, una primera solución, que es la situación original, que eso fue lo que alcanzamos a hacer, y una segunda solución, ¿cierto?, que es un cambio con respecto al modelo original. Aquí, ¿cierto?, tenemos la tabla de transporte, que fue la que definimos en base a, ¿cierto?, a la situación original. Y este problema trataba de 3 plantas eléctricas, que eran, digamos, obviamente, fuentes de electricidad para 3 ciudades. Teníamos el suministro de cada una de esas plantas, de las 3 plantas de energía, y también las demandas de cada una de estas 3 ciudades. Y nos daban los costos de, digamos, de transporte, de hecho, de cada una, ¿cierto?, de estas plantas a las distintas ciudades. Que eso, ¿cierto?, en la realidad depende de montones de cosas, pues de cuántas estaciones tienen que pasar, del kilometraje, la mantención que puede haber para esa línea. Entonces, en el fondo, por eso, ¿cierto?, los costos no son iguales en el fondo, aunque sea electricidad, ¿cierto? El costo de mantención de la línea es diferente. Y también, ¿cierto? Bueno, esa era la situación base. Y ahí, ¿cierto? Al hacer la tabla de transporte nos dábamos cuenta que esto, ¿cierto? El balance entre los orígenes y los destinos, en realidad, ¿cierto? No se daba, no tenía, ¿cierto? Esta característica que necesitamos que tenga, de que la, la demanda y la oferta, ¿cierto? Sean iguales. Y eso porque, en este caso, ¿cierto? Pasaba porque yo tenía ligeramente más oferta que demanda, ¿cierto? Eran 5 en este caso kilowatt hora, ¿cierto? Millones de kilowatt hora la diferencia de más oferta que demanda. Y eso provocaba, ¿cierto? Que, bueno, tengo, ¿cierto? Un desbalance en mi modelo de transporte. Eso sabemos que no puede ser así, que yo necesariamente para plantear este problema como un modelo de transporte, lo debo, em, lo debo primero balancear. Y siempre, ¿cierto? El balanceo, en el fondo, siempre considera tomar, digamos, cuál es el mayor valor que tengo en el sistema, si es la oferta o la demanda, y cuadrarlo por el otro lado, ¿cierto? Yo aquí no puedo eliminar algo, pero sí puedo agregar, en este caso, ¿cierto? Una ciudad ficticia, ¿cierto? Es el que aparece ahí con el F, donde esa ciudad, ¿cierto? Se va a consumir, ¿cierto? Los 5 adicionales que yo tenía de oferta. Y de esa manera, ¿cierto? Cuadrábamos finalmente nuestra oferta con demanda y así teníamos 95, 90, ¿cierto? Pasadas en 95 y 95 como debía ser. Em, y este modelo era el que después posteriormente llevamos a Excel. En esto, ¿cierto? Acuérdense que otra cosa que nosotros siempre debemos saber, ¿cierto? Es cuántas variables aquí en estos problemas participan. Y si recuerden, es cierto, siempre todas las combinaciones, ¿cierto?, de orígenes y destinos, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo aquí 3 orígenes y 4 destinos, porque hay que incluir también, ¿cierto?, el destino ficticio, nos da, ¿cierto?, el total de 12 variables que aquí participaban. Em, y bueno, en Excel, ¿cierto?, lo vamos a ver un poquito. Un segundo que cargue. Les subí este archivo Excel por si acaso ahora al portal para que lo descarguen si alguien no trabajó en paralelo, lo quieren tener ahí de referencia. En el fondo lo pueden descargar, ¿cierto? Para, obviamente vamos a un poco a trabajar desde este, ¿cierto? Para la otra versión, ¿ya? Em,
Aquí, ¿cierto? Bueno, en esta primera tabla que hicimos, en realidad es la misma tabla, ¿cierto? Los parámetros. Simplemente aquí traspasamos los parámetros, ¿cierto? Que teníamos. Y desde ahí, ¿cierto? Construimos en realidad nuestro modelo de programación lineal, pero que en este caso, ¿cierto? Sigue la estructura del modelo de transporte. La, la función objetivo, en este caso, ¿cierto? Tiene lo que siempre hemos ocupado, ¿cierto? La fila de los coeficientes, la fila originalmente vacía de las variables, ¿cierto? Que eso es lo que el Excel, ¿cierto? El que es el que debe reunir, escribir esas celdas, ¿cierto? Y nuestra celda, ¿cierto? Con la función objetivo calculada. Y la otra sección es las restricciones, ¿cierto? Y en esas restricciones, acuérdense que aquí la regla en el fondo es, por una parte, una restricción, ¿cierto? Por cada origen. Oh, perdón, abrí otro software, nada que ver. Vas a llevar. Una restricción por cada origen, ¿cierto? En este caso las plantas, planta 1, 2 y 3, cada una tiene sus restricciones, que recordarán que eso lo que significa o lo que busca esas restricciones son, ¿cierto? De que todo lo que este origen tiene disponible se reparta en todos los destinos, de la manera que sea, ¿cierto? Pero que en el fondo exista esa repartición. Y así, aquí, ¿cierto? Nos aparece esta primera diagonal, ¿se acuerdan? La diagonal larga, ¿cierto? Que va de lado a lado, una sola diagonal, que es como característica un poco de esta sección del problema. Finalmente, ¿cierto? Esto, bueno, las celdas que calculan nuestro lado izquierdo igual a los lados derechos, ¿cierto? Que corresponden. Y la segunda parte de las restricciones, ¿se acuerdan? Es una restricción por cada destino, ¿cierto? Porque lo que deben asegurar esas restricciones es que cada destino recibe lo que pide, independiente de qué origen lo recibe. Puede ser obviamente de varios orígenes a la vez o puede de uno. Esas combinaciones aquí no tiene en realidad ningún patrón, pero lo importante, ¿cierto?, es aquí es dar, digamos, la oportunidad de que un destino en específico pueda recibir de todos los orígenes. Y aquí, ¿cierto?, la forma que tenemos finalmente de los coeficientes, si se fijan, son como estas diagonales inmediatas, ¿cierto? Como que caen, ¿cierto? Y después sube, y después vuelve a caer y vuelve a subir, ¿cierto? Y tengo estas tres diagonales en esta segunda sección. Y ahí también, lógicamente, el otro lado es igual, ¿cierto? Siempre es igual a lo que en este caso es la demanda. La primera parte eran, ¿cierto?, los iguales a las ofertas. Y bueno, resolvimos, ¿cierto?, este ejercicio y nos dio el resultado que está acá arriba, ¿cierto? Esta tabla está, digamos, en el mismo formato del lado, pero en realidad esta tabla, ¿cierto?, son los resultados. Y aquí, que tomamos en realidad acá, ¿cierto? Nosotros traspasamos estos valores de esta fila, ¿cierto?, acá arriba para verlos con más claridad que efectivamente se cumplía lo que debe cumplirse, ¿cierto?, en estos modelos, que por fila, ¿cierto? Si yo sumo a través de las filas, me debe dar la oferta. Si yo sumo a través de las columnas, me debe dar la demanda, siempre. Y aquí, ¿cierto?, puedo ir leyendo quién envía a dónde, qué cosa. Por ejemplo, la ciudad 1 recibe todo lo que exige de la planta 2. La ciudad 2, todo lo que pide, los 35, recibe 25 de la planta 3 y 10 de la planta 2. La ciudad 3 recibe todo lo que demanda de la planta 1 y la planta que queda con capacidad sobrante, ¿cierto?, es la 3, porque ahí es donde esta ciudad ficticia, ¿cierto?, hace su asignación de 5, que era lo que me estaba sobrando. Eso, ¿cierto? Hasta ahí llegamos con el modelo, ¿cierto? Y ahora lo que teníamos que ver era la variante de esto, ¿cierto? De este otro modelo, ¿cierto? Con respecto a, a esta situación original. ¿Dudas antes de ir a ver esa variante?
¿Ninguna duda? Ok, entonces, fijémonos que aquí, en esta segunda parte, nos daban estos datos, que era lo nuevo que teníamos que hacer. Durante el mes de agosto, la demanda se incrementa un 20% en cada una de las 3 ciudades, ¿ya? De esos 25, 40 y 30 millones de kilowatts, abastecen un 20% más, la cual puede satisfacerse adquiriendo electricidad de otra red a un precio más elevado de 1000 por millón de kilowatt hora. La red no está enlazada a la ciudad 3 y la compañía eléctrica desea determinar el plan más económico para la distribución y compra de energía adicional. Entonces aquí, ¿cierto? Bueno, primero debemos calcular, ¿cierto? ¿Qué cosa es ese 20% más? Dado, ¿cierto? Digamos, nuestras cifras originales. De ahí, ¿cierto? Ver con con este otro origen también que tenemos ahora, ¿cierto? Cómo estamos, ¿cierto? En términos de la cuadratura. O sea, en realidad eso, la nueva demanda es la que un poco nos va a decir si, o sea, ese comportamiento, ¿cierto? En el fondo no, nos va a decir, va a venir un poco dicho, ¿cierto? Desde esa nueva demanda, cuánto realmente necesitamos. Entonces, vamos a ir aquí y vamos a repetir un poco, ¿cierto? Parte de lo que habíamos hecho antes, pero también necesitamos hacer nuevos cálculos. Primera cosa, ¿cierto? Teníamos aquí original, la demanda original era, ¿cierto? 30, 35 y 25, ¿de acuerdo? Eso, ¿cierto? Era aquí, ciudad 1, 2 y 3. Esa era la demanda, ¿cierto? Que tenía. El 20% de esto, ¿cierto? Lo podemos calcular. Bastante, bueno, fácil, ¿cierto? 20%, 2 veces 10, así que va relativamente sencillo calcular. Y aquí tenemos la nueva demanda. El 20% de 30, ¿cierto? Es 6. De 35, ¿cierto? El 20%, el 10%, ¿cierto? Es 3.5, entonces el 20% es 7. Y esto, ¿cierto? Bueno, el 10% es 2,5, entonces el 20% es 5. Eso es el aumento que voy a tener en demanda con respecto a la situación original. Y acuérdense, ¿cierto? Que en nuestra situación original, por el lado de los suministros, ¿cierto? Yo solamente tenía 5 adicionales. Entonces, esto, ¿cierto? Ya me dice que voy a tener, ¿cierto? Y 6 y 7, ¿cierto? Son 13 más 5, 18 de demanda adicional. Eso es lo que me está cambiando. De los cuales, ¿cierto? Esto es lo que le decía, 5 en la red antigua estaban, ¿cierto? Pero la diferencia, ¿cierto? Los otros 13 son los que en realidad aquí yo no tengo, ¿de acuerdo? Y esa es donde viene la necesidad de esta nueva planta. Por eso, ¿cierto? Se requiere una nueva planta. Y con esto, ¿cierto? Mi demanda nueva sería 36, la suma, ¿cierto? 42, la suma también, y 30. ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro el cálculo o algo requiere explicación nuevamente? ¿No? Bueno, seguimos. Entonces, ahora, ¿cierto? Sí, tenemos que escribir como nuestra nueva tabla de transporte, ¿cierto? Pero con esta modificación, ¿cierto? De esta nueva demanda. No tenemos muchos espacios más de hacer aquí ser precisos. Por una parte, ¿cierto? Las plantas 1, 2, 3 y ahora existe la 4. Y aquí también abajo, ¿cierto? Vamos a hacer nuestra fila de la demanda, que corresponde, ¿cierto? A los nuevos valores. También arriba, ¿cierto? Vamos a poner las ciudades, 1, 2 y 3. Por ahora, las ciudades originales, ¿ya? Vamos
vamos a ver de ahí, ¿cierto?, qué necesitamos, si es que realmente, cómo necesitamos en el fondo ajustar este modelo. Y si es que lo necesitamos ajustar. Toda esta parte antigua, en el fondo, respeta los mismos coeficientes, ¿cierto?, que ya tenía. Eh, 320, 300, 350. Hasta ahí, ¿cierto?, era lo antiguo. ¿Y qué me decían? Que la nueva red puede suministrar, no hay problema, pero a 1000 por millón de kilowatt-hora. Entonces ya claramente aquí, ¿cierto?, tengo que reconocer ese costo. Y me dicen que la ciudad, no es esta red nueva, ¿cierto?, no está enlazada a la ciudad 3. Entonces puedo enviar a la 1 por 1000, puedo enviar a la 2 por 1000, y aquí ¿qué va? En la 4.3, que es lo que debo indicar ahí. Que corresponde, que es lo que usábamos, eso es una prohibición, que es lo que usamos para las prohibiciones. Número muy alto. Exacto, ¿cierto? Que Sí, era lo que representábamos aquí, digamos, en este primer modelo, como, ¿dónde estoy? Aquí, como una M, y que después, ¿cierto? Cuando lo llevamos al software que usemos, efectivamente sí tenemos que poner un número, que dependerá, ¿cierto?, del resto de los coeficientes. Debe ser, en ese sentido, un número muy alto. En este caso, bueno, el número más grande que tenemos es 1000, con que ya pongamos 10.000, obviamente va a ser un número muy alto, 100.000, más alto todavía, ¿cierto? Con eso ya bastaría, ¿cierto?, para que el método de solución descarte, lógicamente, esa asignación, porque es la peor que podría ser. Y tenemos que, bueno, abajo ahora, nuestras nuevas demandas completas, ¿cierto? 36, 42 y 30. Tenemos que ver ahora, no, debería haber hecho esa raya, el total. Primero, antes de asumir, ¿cierto?, que esto iba a estar balanceado, ¿cierto?, el total. 36 más 42, ¿cierto?, es 4, 5, 6, 7, es 78. Más los 30, ¿cierto? 70, 80, 90, 108, si mal no calculo, al ojo. No sé si a alguien le sale lo mismo mentalmente. A ver, 4, 5, 6, 72. Sí, 108 me da. Ya. Y en las plantas originales tenemos de todos modos 25, 40 y 30 de oferta, ¿cierto? Y hasta ahí nosotros sabemos que esto era 95. Ahí es donde viene, ¿cierto?, la duda de esta, de cuánto le otorgo a ella. ¿Por qué? Porque también, ¿cierto?, por el enunciado, ¿cierto? Lo que dice este enunciado en el fondo es que es ilimitado, ¿cierto? De esta cuarta planta yo puedo pedir todo lo que quiera. O sea, si quisiera, podría pedir absolutamente toda la demanda que existe de ahí. Pero sabemos que en realidad no va a ser así, porque es la más cara. Entonces, eso, el hecho de que sea la más cara en el fondo nos limita o nos permite, en el fondo, asumir patudamente, en el fondo, que nosotros podemos darle un valor en realidad a ese puesto, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería ese valor que podemos poner ahí para que el modelo cuadre, ¿cierto? Y ahí pueda tomar la decisión que corresponde. ¿Cómo sería? profe, disculpe, ¿puede repetir? ¿Cierto? Aquí lo que me falta es determinar cuánto es la oferta de esta planta nueva. Desde el enunciado sabemos que esta oferta de la planta nueva es ilimitada. Ya no nos dijeron que hubiese problemas, ¿cierto?, con la cantidad, así que desde ese punto de vista ahí no tiene limitación. Pero yo necesito escribir este modelo como un modelo de transporte. Y ahí sí, esto sí debe tener, ¿cierto?, un número limitado. Entonces, ese es el tema. ¿Qué número pongo ahí para que efectivamente también esto cuadre, ¿cierto?, en el fondo, con las condiciones que este modelo debe tener, ¿cierto? Que es que la oferta y la demanda, ¿cierto?, sean iguales. Pero
No, es la oferta, no es coeficiente, estamos hablando de cuánto ofrece esta nueva planta, ¿cierto?, al sistema. Por ahí arriba está un poco la idea, ¿cierto? Cuando vimos el cuánto extra, ¿cierto?, íbamos a necesitar, también eso un poco nos dijo para dónde en el fondo teníamos un poco que apuntar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿cierto? Sabíamos del problema original que las plantas ofrecían 95, ¿ya? Y cuando se aplicó en el fondo, ¿cierto?, ese crecimiento del 20%, nosotros, ¿cierto?, en estas nuevas condiciones, ¿cierto?, la demanda total, que esto está acá arriba, ¿cierto? Acuérdense, esto era, déjenme anotarlo. No, aquí está. Esto era 95 originalmente, a lo cual se le sumó, ¿cierto?, 18 en los 20, perdón, esto era 90. 90 era originalmente, 95 era la oferta, pero 90 era la demanda. Y a eso se le sumó 18 de demanda, y esto nos dio los 108. Entonces, de ahí, ¿cierto?, tenemos 95, sabemos que lo podemos sacar de las plantas antiguas. Entonces, este numerito, ¿cierto?, es el misterio. Pero con esa información, ¿cierto?, ya tenemos un poco, sabemos cuánto puede ser ahí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? Es, obviamente, en realidad son los 13 que me faltan para llegar a los 108, ¿ya? 108 es mi demanda completa. Tengo 95 del sistema original, entonces yo, de esta nueva red, sé que solamente puedo necesitar 13, ¿ya? No necesito más. Aunque me lo suministrara, no necesito más. Y de hecho, en este caso, ¿cierto?, no me conviene tampoco pedirle más, porque es la más cara. Así que yo sé, por estructura del problema, porque estoy optimizando costos, que de seguro, ¿cierto?, está el sistema en general, la solución, por supuesto que le va a pedir lo menos que pueda a esta planta. De seguro va a tratar de minimizar cualquier compra a ellos porque en el fondo es muy cara. Pero como esto tiene que cuadrarse entre oferta y demanda, ¿cierto? Entonces va a ser esos 13, necesariamente va a ser esos 13 solamente lo que pida. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Por cierto, aquí tenemos el 108, obviamente de resultado tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. ¿Dudas? No, profe. Ya. Entonces, ahora sí, este modelo lo podemos, ¿cierto?, llevar en el fondo a Excel nuevamente y de ahí, ¿cierto?, hacer las modificaciones que correspondan. Vamos a hacer ahí el trasvasaje.
llamamos, ¿cierto?, original al modelo anterior. Y lo que hice fue una copia, ¿ya?, digamos, de la tabla, o sea, de la hoja, para que en este caso, ¿cierto?, vamos a introducir, ¿cierto?, nuestro nuevo problema. Pero aquí obviamente tenemos que modificarlo. No nos sirve exactamente, ¿cierto?, como estaba el anterior. Hay cosas aquí que tenemos que volver a pensar, volver a definir. Ups, aquí, ¿cierto? También esto de abajo lo podemos ver escribir, ya quizá, ahí, ya, ahí podemos hacer el arreglo que corresponda. Hay cosas que agregar, hay cosas que eliminar, ¿cierto? Eliminamos eso. Esta ciudad ya no existe. Eliminar y esto desplazamos hacia la izquierda. Esta ciudad no existe. Ahí, ¿cierto? Y ya, y esta sí, ahora podemos traer la tabla para ir viendo qué más necesitamos. Ahí tenemos que chequear, por supuesto, que la forma que tengamos efectivamente cumple con todos los requisitos. Esta parte, ¿cierto? Ciudad 1, 2, 3 y planta 1, 2, 3 y sus costos, ¿cierto? Es exactamente igual a la original. Eso no cambia. Las demandas de ellos, o sea, la oferta, perdón, de estas tres plantas tampoco cambia. La diferencia que tenemos ahora es que se añade esta cuarta ciudad, ¿cierto? O sea, esta cuarta planta, este cuarto origen, ¿ya? Entonces, vamos aquí a cargar un poquito. Y aquí, ¿cierto? En nuestra función, ¿cierto? O sea, en nuestros valores, aquí es donde tenemos que poner el 1000, y ya vamos a ir, ¿cierto? Por esta M. Por el momento pongámosle M. Aquí siempre aconsejo, en el fondo, destacar harto que es una M, ¿ya? Por formato, digamos, que se vea, que llame la atención, porque después cuando tengan el resultado, ¿cierto? Va a ser más fácil que se den cuenta si en esa M de repente apareció un valor, que no debe, ¿ya? Acuérdense siempre, donde están esas M, necesariamente, ¿cierto? Tiene que haber un 0, ¿ya? No puede en ese sentido ahí aparecer un valor distinto de 0. Las por columna, acá abajo, ¿cierto? Tenemos las demandas, pero son las nuevas demandas. 26, 42 y 30. Y aquí, ¿cierto? Nuestra oferta es los 13 que nos faltan, justo esos 13, ¿cierto? Para hacer los 108 que tengo de demanda. Ahí tengo, digamos, esta nueva forma, ¿cierto? ¿Cuántas variables tengo aquí? En este caso. ¿Cuántas? Acuérdense cómo se calculaban las variables. ¿No se acuerdan? Era, ¿cierto? Cantidad de orígenes por cantidad de destino. La anterior era 3 por 4, ¿cierto? 3 orígenes, 4 destinos, ¿cierto? Y de ahí sacábamos las 12 variables. Y ahora también nos resulta 12, pero nos resulta al contrario, ¿cierto? Es en realidad 4 orígenes por 3 destinos. Nos da igual el 12, pero, ¿cierto? Aquí los índices son los que nos van a variar. Funcionan, ¿cierto? Para el otro lado. Y eso, ¿cierto? Lo tenemos que tener en cuenta ahora que vayamos a hacer los encabezados, ¿cierto? De cada una, ¿cierto? De estas, digamos, de la tablita, ¿cierto? Que tenemos acá. Vamos a ver, de esta tabla ya tenemos todo, así que esta la vamos a borrar. Y yo aquí lo que quiero hacer es reservar un espacio para escribir, así como hicimos antes, ¿cierto? Hacer la ecuación de texto que nos permite, ¿cierto? Escribir las variables para usarlas en el encabezado, solamente eso, ¿ya? Entonces,
vamos a escribir, déjenme aquí mover un poco esto, y igual a X, ¿cierto? Con esa fila como índice y esta columna como, o sea, esa fila también, bueno, columna si quieren verlo. Eso nos da, ¿cierto? La primera, pero aquí es donde tenemos que fijar la columna y después aquí fijar la fila para poder arrastrar. Para acá 3, para acá 3, no, ese es cierto, no, por eso me copio mal, me pasé de largo. Y aquí 4 para abajo. Y ahí tenemos las 12. La diferencia es que ahora tenemos las 4 algo, ¿cierto? Y antes teníamos las alguna cosa 4. Ahora si el segundo índice llegaba a 4, ahora el primer índice es el que llega a 4. Y esto, ¿cierto? Es lo que tenemos ahora que poner aquí como encabezados. Podemos hacerlo así. Debería haber hecho otra cosa para haberlo hecho más rápido, pero ahí tenemos nuestros nuevos encabezados, ¿cierto? Y todo esto copiamos, también lo pegamos aquí. Nos reemplaza ahí, ¿cierto? Los nuevos encabezados. Tenemos una planta 4 y tenemos las 3 ciudades originales. ¿Qué más aquí? Sí, porque ya habíamos borrado, ¿cierto? La ciudad ficticia. Y aquí, obviamente, esto lo podemos arrastrar. Aquí siempre recomendación, chequear que o sea, si reutilizan una hoja antigua, que obviamente es súper conveniente hacer esa reutilización, porque si ya les funcionó antes, es cierto, lo más probable es que o sea, las fórmulas están buenas, entonces en ese sentido, cierto, no van a tener problemas. Así que es bueno en el fondo, cierto, hacer esta reutilización, pero siempre deben chequear en el fondo que que las fórmulas cubran lo que deben cubrir, porque con cualquier cambio, en el fondo, ¿cierto? Que ustedes agreguen columna, quiten columna, cualquier cosa, podría pasar, ¿cierto? Que esto también se altere, lógicamente, la diferencia que tengan. Entonces ahí hay que estar siempre mirando un poco el cómo esto se distribuye. Entonces, aquí, ¿cierto? Fórmula, bueno, esta, ¿cierto? Suma producto, la 10 de la C a la N, ¿cierto? Está igual, de la C a la N en la fila 11 también está igual. En este caso casual, ¿cierto? Aquí no hubo que hacer ningún cambio, ¿ya? Pero es particularmente porque entre la versión, el problema original y en los dos casos, ¿cierto? Tuvimos en el fondo 12 variables, ¿ya? Por eso no hubo que hacer un cambio, pero normalmente sí habría que hacerlo, por eso hay que chequear, ¿cierto? Y acostumbrarse a ver eso. Y esta otra parte de las restricciones, también, ¿cierto? Porque eran 12, me abarca todo y me abarca también las variables. Y aquí, ¿cierto? Como yo agregué una planta, pero también, ¿cierto? En el fondo tuve que extender simplemente la fórmula para que esa también la cubriera. Así que ahora ya, por estructura tengo, ¿cierto? Lo que corresponde, digamos, por lo menos en la fórmula. Y ahora, ¿cierto? Yo puedo traspasar, ¿cierto? Todos los valores, ¿cierto? De estos encabezes, digamos, de la tabla de transporte acá. Puedo hacerlo, bueno, puedo copiarlo de esta manera. Una cosa, ¿cierto? X11 es ese valor, ¿cierto? X21 es este valor, ¿cierto? El 31 es este valor, ¿cierto? Y el 41 es el primer 1000 que hay ahí. Ahí. ¿Por qué hice eso? Porque
así por la posición de la fórmula para moverme 2 celdas hacia el lado, todo lo que necesito para que me copie los valores, ¿cierto? Estas 3 primeras cifras son las 3 primeras de acá abajo. Las de la segunda fila son las 3 que continúan, las de la tercera fila son las que siguen y las últimas son las de acá. Así que ahí tengo ya por lo menos los coeficientes de aquí escritos. Tenemos que darle un valor a m, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? Es donde yo le decía que un valor mayor en el fondo a a cualquiera de los valores que está ahí ya sería suficiente. Puede ser, por ejemplo, 10.000, ¿ya? Perfectamente, ¿cierto? Es exageradamente mayor a todos los demás, entonces en el fondo, ¿cierto? Ya no va a elegir por nada el mundo, ¿cierto? Ese valor como parte del resultado. Y ahora tenemos que poner los coeficientes, ¿cierto? Abajo, ¿cierto? En nuestras restricciones. Antes de hacer eso, ¿qué dudas? ¿Está clara las modificaciones de arriba? Sí, ¿no? ¿Alguna duda? Pregunten nomás. Bueno, no hay preguntas, parece. Ya. Tenemos entonces esa parte por el lado de la función objetivo, ¿cierto? Lo tenemos. Ok. Ahora, nuestras restricciones, ¿cierto? Una por cada origen, una por cada destino, ¿cierto? Y aquí es donde ya con el paso del tiempo, ¿cierto? Podemos empezar a ser un poco más mecánicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo sabemos un poco cuál es la estructura, que esto sigue, o sea, visualmente la estructura, y también, ¿cierto? Si tenemos clara cuál es lo que representan cada una de estas restricciones, ¿cierto? En el fondo podemos empezar a hacer cada vez más rápido también este trabajo que viene ahora. Sabemos que la primera restricción, por ejemplo, debe preocuparse que la planta 1 distribuya, ¿cierto?, su producto a las 3 ciudades que hay. Entonces, todo lo que empiece con 1 es donde va el 1. Y de ahí no hay ninguna otra, ¿cierto? El resto de la fila son las otras plantas. Acá entonces ya paso a la planta 2 y ahí obviamente es donde empieza la planta 2. X21, X22, X23. De aquí 3-1, 3-2, 3-3 y también 4-1, 4-2 y 4-3. Ahí aparece, ¿cierto?, nuestra primera diagonal, esa diagonal larga, ¿cierto?, que en el fondo nos dice que, o que se preocupa en el fondo, ¿cierto?, en esta parte, de que todos los orígenes pueden efectivamente repartir, ¿cierto?, lo que tienen a los distintos destinos. Y esto, ¿cierto? Bueno, por el lado derecho, ¿cierto? Van a ser las ofertas que tenemos. Y bueno, podemos también, ¿cierto? Podría haber usado fórmulas. Cualquiera de las dos cosas, por supuesto, es válida. Y ahora, ¿cierto? Tenemos que hacer la otra parte, que es la zona, ¿cierto? De la demanda digamos, de estas restricciones. Y esta fórmula, ¿cierto? Aquí lo que manda es el segundo índice, ¿cierto? Es el destino el que debe asegurar que reciba lo que necesita. Entonces, ciudad 1, destino 1. El segundo índice, ¿cierto? Todas las partes donde el segundo índice sea 1 es donde tengo que colocar ahí, ¿cierto? El coeficiente. Y aquí, ¿cierto? Si no quiero reflexionar tanto, en el fondo, esto lo puedo hacer un poco más rápido porque son diagonales pero inmediatas, ¿se acuerdan? Ahí. Y listo. 4 diagonales, ¿cierto? De unos que aquí si van
digamos, restricción por restricción, ¿cierto? Van a ver que lo que tienen en común esos uno es que el segundo índice es el que se repite, ¿cierto? Para cada una de las ciudades. Con eso, ¿cierto? Tengo esa parte de los coeficientes listos, pero ahora tengo que incorporar la nueva demanda. Esto necesitamos transponer, ¿sí? Valores, y ahí tenemos el modelo nuevamente. ¿Dudas antes de seguir? ¿Todo bien? Vamos a resolver. ¿Ninguna duda? Bueno, vamos a resolver entonces. No te escuché muy bajito, muy de lejos. Tengo problemas con el micrófono. Ah, ya. ¿Pero consultaste algo? No, le decía que lo resolviera para ir viendo el paso a paso, pero es que en realidad igual encuentro que es un poco enredado y complejo el ejercicio. Ya. Ya, pero o sea, igual, obviamente vamos a seguir viendo ejercicios. Este no es para nada el último, si eso vamos a repetirlo harto. Em, y todos, ay, perdón, y todos obviamente siguen un poco la misma estructura, por supuesto. Así que ahí también, bueno, la medida que avancemos con más ejemplos, también se van a ir, en el fondo, acostumbrando un poco a la estructura, ¿cierto? Y a todo lo que hay que revisar y vamos a resolverlos todos por ambos software, así que ahí, o sea, no todos por ambos software, pues, pero vamos a ir eligiendo, ¿cierto? Por turno que usamos. Em, por ahora, ¿cierto? ¿Qué nos falta? Bueno, el resolverlo por Solver, así que vayamos a ver qué nos dice Solver. Y aquí, de nuevo, también, al igual que el caso, ¿cierto? O sea, de revisar las fórmulas, ¿cierto? En la tabla para ver que nada se haya movido, ¿cierto? Ni no esté haciendo ni nada, que no es nada raro, ¿cierto? En ninguna parte. Aquí también tengo que revisar, ¿cierto? Que los parámetros estén efectivamente bien ingresados. Y bueno, vamos a chequear arriba, o de hecho se pueden reingresar, ¿cierto? Si quieren que la función objetivo sea esa. Estamos minimizando igual que las variables, ¿cierto? Sean estas. Si ustedes quieren, lo pueden de hecho volver a ingresar. Y que las restricciones sean estas. Fíjense que está entre la 14 y la 20. Están efectivamente bien ingresadas, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? La O con respecto a la Q como columnas. Eso, a pesar de que yo le borré, ¿cierto? Una ciudad porque venía del anterior, ¿cierto? Y le agregué un destino, de todos modos esto reconoció, ¿cierto? Que el espacio, digamos, quedó marcado igual, digamos, se corrió con los cambios que le hice, ¿cierto? No lo detectó adecuadamente. Así que no tenemos en realidad en las restricciones que volverlas a ingresar, pero si quieren lo podrían hacer. Esto no va a ser, daño no va a hacer. Y bueno, abajo acuérdense que aquí siempre hay que ver que esto efectivamente diga convertir variables sin restricciones en no negativas, eso lo debe decir. Y simplex LP como método de resolución, siempre, ¿de acuerdo? Entonces, resolver, ahí está, ¿cierto? Siempre acuérdense mirar si apareció el fatídico, el signo de exclamación rojo, ¿cierto? Porque eso es lo que no les avisa, ¿cierto? Que hubo un error en el procedimiento. Si no aparece eso, están bien y pueden ir a confiar en el resultado. Aceptan y tenemos 49,710. Fíjense que antes era 34,600, ¿ya? Eso, ahí vamos a comparar los números porque es bastante más, ¿cierto? O sea, aquí la demanda aumentó un 20%, a mí me da la impresión de que ese costo es bastante más que un 20% del aumento, pero eso lo podemos ir a chequear. Y que obviamente es natural, pues si la planta extra es bastante más cara.
podemos, ¿cierto? Igual que el caso anterior, volver aquí a copiar los valores, ¿cierto? Como lo habíamos hecho antes, para poder comprobar que los totales, ¿cierto? Efectivamente están donde deben. 3,1 y este es el 4,1. Ahí, ¿cierto? Tengo 1,1, 2,1, ¿cierto? 3,1 y 4,1 son los que corresponden a esta columna. Lo hago así para poder copiar las fórmulas. Ahí, ¿cierto? ¿Qué hice? Una tontera. En vez de copiar la variable, copié el coeficiente. Ahí sí. Copiar. Y aquí sí pegamos la fórmula. Ahí sí. Y los totales, ¿cierto? Aquí, fíjense, siempre agarra el encabezado, como es un número, no se da cuenta que nos corresponde. Ya, 36, 42, 30, tenemos la demanda por lo menos correcta. Y aquí limitamos la suma donde debe ser y ofertas 25, 40, 30, 13, como corresponde. Donde no debe asignar, no asigna. Así que estamos bien, ¿cierto? Cumplió con esa parte. La M hizo su trabajo. Y desde aquí, ¿cierto? Bueno, tenemos que leer un poco el resultado, ¿cierto? En este caso, la ciudad 1 recibe, ¿cierto? De su demanda de 36, recibe 23 de la ciudad 3, de la planta 3 y 13, fíjense, de esta planta 4. Y es la única. Se fijan, la ciudad 2 no pide nada al final de la 4. Solamente lo que se necesitaba vino de la planta 4 a la ciudad 1. La ciudad 2 recibe 40 de lo que necesita de la planta 2 y 2 de la planta 3. Hace toda su demanda. Y la ciudad 3 recibe 25 de lo que está pidiendo de la planta 1 y 5 de la planta 3. Y eso hace sus 30. Si se fijan, la ciudad, o sea, la planta 3 le reparte a todas las ciudades, distintas cantidades, pero todas. La planta 2 solo le envía a la ciudad 2 y la planta 1 solo le envía a la ciudad 3. Vemos que esta nueva planta, ¿cierto? La 4 también le envía solo a la 1. Eso es, en el fondo, esto es, digamos, leer la solución, ya que es obviamente lo que también interesa, por supuesto, cuando uno resuelve esto, es que puedan tomar estos valores, ¿cierto? Y entender de a dónde, ¿cierto? Se envía qué cosa a dónde, ¿de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a guardar esto. Como les decía, bueno, el archivo que estaba con solamente el original se lo subí hace un rato, si alguien lo quiere ahí abrir y trabajar. Igual después les vuelvo a subir este con la nueva versión, digamos, la nueva parte. Y para que también lo tengan y al final si esto, lo de Excel, no sé, es digamos un método para resolverlo, pero la dificultad no tiene por qué estar en el Excel en sí, pues obviamente aquí lo que interesa es que sea el planteamiento en el fondo, ¿cierto? Lo que aquí interesa que desarrollen, la capacidad de leer en el fondo el problema y eso transformarlo, ¿cierto? En las ecuaciones que corresponden. Vamos a ir entonces, si no hay más consultas sobre este problema, estoy diciendo, vamos a ver otro problema. Ya, última oportunidad, si no hay preguntas, vamos con otro ejemplo.
todo bien parece. Ok. Vamos a ver este ejercicio. Esto, pero no, todavía no se lo subo ya. Estos ejercicios están tomados de unas guías de ejercicio que les voy a subir, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, aquí los copio en el fondo para que lo vayamos viendo, pero de ahí van a tener harto ejercicio en el fondo de desde donde que experimentar en el fondo con de ahora en adelante. Ya, ¿qué dice? Este es un poco más parecido, ¿cierto? Es un poco más relacionado con el ejercicio, ¿cierto? Que vimos de las turbinas. ¿Se acuerdan? Que yo creo que ese fue el primero que vimos de modo de transporte, bueno, salvo el ejemplo original. Pero en este caso, ¿cierto? Este problema también es de producción, ya similar, ¿cierto? En ese sentido al problema, ¿cierto? Que teníamos en ese momento con las turbinas. ¿Qué, qué dice? La demanda de un artículo perecedero, eso es importante en este caso, durante los próximos 4 meses es de 400, 300, 420 y 380 toneladas. En ese orden, ¿ya? 4 meses, 400, 300, 420 y 380. La capacidad de abasto para los mismos meses es de 500, 600, 200 y 300 toneladas. El precio de compra por tonelada varía cada mes y se estima en 100, 140, 120 y 150 respectivamente. Como el artículo es perecedero, el abasto del mes en curso, ¿ya? ¿Cierto? Si lo tienen en un mes, digamos, específico, lo compran en un cierto mes, debe consumirse dentro de los 3 meses siguientes, a partir del mes en curso. O sea, como si lo compraran a principio de mes y por lo tanto, ¿cierto? Un mes de los 3 meses que dura es inmediatamente el mes, ¿cierto? En que lo compraron. Además, ¿cierto? De 2 meses posteriores. El costo de almacenamiento por tonelada es de 3 por mes. La naturaleza del artículo no permite aceptar pedidos en espera, que eso, ¿cierto? Se refiere a lo que en algún momento, ¿cierto? Les mencioné, que es un poco vender algo que no tienes, ¿cierto? Primero lo vendes y después, ¿cierto? Lo fabricas o lo compras y ahí en ese momento lo envías. En este caso, ¿cierto? Eso no se permite. En algún momento, ¿cierto? Vamos a hacer ejemplos donde eso sí se permite y ahí vamos a ver qué implica para la matriz que estoy haciendo. O matriz o la tabla, ¿cierto? De transporte en el fondo. Ya. Plantea el problema como modelo de transporte. Entonces, aquí lo primero, ¿cierto? Que yo tengo que identificar qué cosa aquí es un origen y un destino. ¿Y cuántos orígenes y destinos entonces tendría? ¿Qué ven por ahí? ¿Cuántos orígenes serían? 4, profe. ¿Cierto? Porque son los mismos meses, ¿ya? ¿Y destinos? 4 también. Exacto. Suele pasar, ¿ya? Que con los temas de producción, ¿ya? Salvo que de o sea, depende en realidad de cómo está estructurado en el fondo el problema, ¿ya? Pero en este caso, ¿cierto? Como tengo los mismos meses, digamos, de producción, o en este caso de compra y también de consumo, en el fondo, hace que, ¿cierto? Muchas veces este tipo de problemas al final queden cuadrados, ¿cierto? O sea, digamos cuadrados la forma, que la cantidad de meses y la cantidad en términos de origen y destino, ¿cierto? Sea igual. Em, a menos que algo específico se diga. De hecho, más adelante vamos a hacer ejemplos donde para un mismo mes hay, por ejemplo, más de una forma de producción, ¿de acuerdo? Y si hay más de una forma de producción,
Entonces, un mismo mes, en vez de tener una fila como origen, puede tener dos filas como origen, ¿ya? Pero eso en su momento vamos a ver cuándo se produce eso. En este caso, ¿cierto? Tenemos compra de artículos, o sea, al final la decisión es cuándo compro y cuándo lo uso, ¿ya? Entonces sí, tenemos 4 orígenes y 4 destinos. Por lo tanto, podemos empezar aquí un poco a pensar en nuestra tablita. Salió horrible esa raya, me va a quitar mucho espacio. Acá ando. Ya, ahí sí está un poco mejor, no mucho, pero algo. 4, ¿cierto? Que son los meses de compra. Y estos son los meses de consumo. Ya. Del resto de información, ¿dónde va qué dato? Aquí hay hartos datos que escribir. ¿Por dónde empiezo? Por los orígenes, todo. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Tendría en el fondo, ¿cuál de los datos que tengo arriba, de los que tengo arriba, es el que corresponde a esa parte? 400. Acá, este 400 de acá arriba, este, Es ¿a qué te refieres? que supone que usted está enumerando el 1 al 4 y la columna sería el origen y la fila el destino, ¿no? Sí, 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 o sea, siempre es así. Por ejemplo, esto es por orden. En el fondo, las filas representan los orígenes y las columnas destino. O sea, aquí en este caso, esto es como el mes de consumo. Y este, cierto, es el mes de compra. ¿Ya? Entonces, aquí lo que es, bueno, mes de consumo, en realidad está relacionado con la demanda. Directamente, ¿cierto? Es la demanda. Y lo que aquí no es capacidad de producción, de hecho, directamente, sino que en ese sentido esto lo que tiene es la capacidad de compra, ¿ya? Y ese número sí es el que tienen en el fondo arriba. Entonces, primero pensemos en los totales de las filas o de las columnas. Cualquiera de ellos nos va a servir. ¿Por dónde partimos? Fíjense, arriba, por ejemplo, lo primero que dice, ¿cierto? Ese 400, 300, 420 y 380 nos dice la demanda de un artículo perecedero, ¿ok? Entonces, esos sí son los totales de las columnas, porque es demanda, directamente, ¿cierto? Es demanda. 420 y 380. Y la otra parte, ¿cierto? Aquí es lo que dice ahí, fíjense, la capacidad de abasto. Eso es cierto, la capacidad de compra. Es cuánto podrías comprar tú en cada uno de estos meses. Y eso en el fondo es la oferta, ¿ya? Eso es lo que va aquí. 500, 600, 200 y 300. Me quedo un poco corrido, pero es eso, ¿cierto? Antes de poner los costos de adentro, que es lo que debería chequear. Antes de hacer cualquier cosa, hay algo aquí que tengo que revisar para no seguir, o sea, para dejar los espacios que corresponden en realidad y después no tener ahí un drama con el espacio. ¿Qué debería revisar en este punto?
Que los totales de la demanda con la del consumo. Exacto, ¿cierto? Que oferta y demanda en este caso digamos, estén compensados, ¿cierto? Que efectivamente sean en el mismo valor. Revisemos eso. Vale, por el lado de la oferta más fácil son números redondos, ¿cierto? Esto es 11, 12, 13, 14, 15, 16. Estos son 1600 de oferta. Y acá abajo vemos los cientos, son, bueno, ahí hay 100, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 1500. 7. Sí, son 1500. Me sobran 100 de oferta. ¿Qué hago con esos 100 de oferta? ¿Dónde lo tengo que arreglar? Profesor, agregamos una columna con número 5, ¿puede ser? Cierto, tenemos que agregar en el fondo otro, entre comillas, mes de consumo, que obviamente no es un mes de consumo, pero que tiene que hacerse cargo de la diferencia. Entonces aquí, bueno, esto lo vamos a borrar porque necesitamos un poquito de espacio. Esto, borrémoslo también. Ahí, ¿cierto? Y vamos a escribir aquí un nuevo pedacito de la tabla. Vamos acá a agregar el quinto. Y aquí sí. Tenemos, ¿cierto?, la oferta que corresponde, que son los 500, 600, 200 y 300. Ya. Y este quinto, ¿cuánto es lo que consume? Los 100 faltantes, profesor. ¿Cierto? Esa es lo que faltaba, los 100. Y ahí sí tenemos el sistema cuadrado. Ahora sí ya nos podemos ir a preocupar de de los coeficientes adentro. Pensemos primero aquí hay varias cosas, obviamente, que tenemos que distinguir que este quinto mes es un mes falso, ¿ya? Así que no corren para él las mismas reglas, ¿cierto?, de los coeficientes de las restantes columnas. Entonces, para la primera fila, ¿cuáles serían los coeficientes de costo de lo que ahí me están diciendo? ¿Qué es lo que me sirve? ¿Cuál es? Por ejemplo, en la 1,1. En esa esquina, la primera esquina, ¿cierto?, del lado izquierdo arriba, ese 1,1. ¿Qué valor va ahí? Fíjense que significa que están comprando en el mes 1 y consumiendo en el mes 1. 100, profesor. ¿Cierto? Acá, fíjense, eso es lo que tenemos aquí, que nos dice cuánto nos cuesta comprar en cada mes, ¿ya? Entonces, si compro en el 1 y ocupo al tiro, en el fondo no hay inventario, ¿cierto? Entonces aquí sí va el 100. Y de hecho, estos valores que están aquí, 100, 140, 120, 150, corresponden en esta parte en realidad a la diagonal en el fondo, porque es la compra y consumo inmediato, sin inventario, que es el otro costo que habría que adicionar. Entonces, compro en el 2 y uso en el 2, son los 140. Compro en el 3 y uso en el 3, son los 120. Compro en el 4 y uso en el 4,
hasta los 150. Es en esas posiciones, digamos, que van esos particulares valores. Ahora, en la fila 1, ¿cierto? Lo que tengo que pensar es el tema del inventario. Como, por ejemplo, ahora en la posición 1, 2, ¿cierto? Comprando en el mes 1 y consumiendo en el 2, ¿qué costo es el que debo reconocer ahí? Deberíamos sumarle 3 al 100, profesor. ¿O me Exacto, equivoco? ¿cierto? No, así es, ¿cierto? Es el total, tiene que ser compra más inventario, ¿ya? Aquí siempre eso tienen que recordarse los problemas de transporte uno va arrastrando muchas veces coeficientes, pero tiene que reconocer también el de dónde viene todo. Entonces igual es el 100 porque adquirí ahí, pero ahora cierto es 103 porque le sumé un mes de inventario. Y de la misma manera, ¿cierto? En el mes 3, ¿cierto? Si compré en el 1 y consumí en el 3, es 106, porque tiene, ¿cierto? 2 meses de inventario incluido. ¿Y qué pasa en el 4? Ahí, ¿cierto? La cosa cambia. ¿Qué debería poner en el 4 como coeficiente? Pero, profe, ¿no? No. ¿Qué pasa en el mes 4? Del enunciado, ¿por qué era especial el mes 4? ¿Qué pasaba ahí? Debería, Ya, no cacho. hablaron dos personas al mismo tiempo. El problema, ¿cierto? Aquí que la diferencia, y que bueno, también aparece, digamos, en otros problemas, es que mi producto es perecible, ¿cierto? Y eso es lo que me decían, o sea, desde que lo compro, lo puedo consumir ese mes y 2 meses más, pero más allá no. Entonces, en realidad, lo que yo compro aquí en el mes 1 no llega al mes 4, ¿cierto? Ahí ya no lo puedo ocupar. Entonces, como es una prohibición, ¿cierto? En realidad es una M, ¿ya? No puedo asignar simplemente esa combinación porque el producto ya no sirve. Es exactamente la misma M de siempre, que hay que ocuparla aquí para que no ocupe esa casillera, digamos, como parte del resultado. De ahí paso al mes 2, ¿cierto? Y aquí, de nuevo, en la posición 2.1, ¿qué corresponde y por qué? ¿De dónde, cierto? Hay algo arriba que también me dice que tengo que hacer ahí. ¿Cuál es el problema? ¿Y qué coeficiente debería ir? Fíjense, aquí. Déjenme encontrar dónde está la punta para marcarles dónde. Aquí. Esto. No permite aceptar pedidos en espera, ¿ya? Que eso es, en este caso, ¿cierto? 2.1, esta posición de aquí, lo que está diciendo es, en el fondo, ustedes adquieren el producto en el mes 2, pero para satisfacer demanda del mes 1. Entonces, eso implica en realidad que ustedes no entregan el producto en el mes 1, lo van a entregar en el mes 2, ¿de acuerdo? Y eso en el fondo como comprar por adelantado, que como les decía, a veces se hace, hay ciertos productos donde se hace porque son muy demandados y cosas por el estilo,
pero en este caso, ¿cierto? Se menciona que efectivamente eso está particularmente prohibido. Entonces, aquí no puede ser. Enviar del mes 2 al 1 no se puede. Y todas las otras combinaciones que son de un mes a un mes anterior, aquí en realidad tampoco se pueden, pues decir que toda esta parte, toda esta diagonal va a estar prohibida. Todo ese lado está prohibido, ¿cierto? Porque en el fondo implicaría vender algo que no tengo. Y ahora sí, bueno, para el otro lado tenemos que, por lo menos hasta el mes 4, ¿cierto? Ir aplicando la misma lógica que aplicamos con los demás. 140, ¿cierto? Lo compro en el mes 2, lo puedo ocupar en el mismo mes 2 y lo puedo ocupar, ¿cierto? En el 3, reconociendo un mes de inventario. Lo puedo ocupar en el 4, reconociendo 2 meses de inventario. La tercera fila, 120, es si es que compro, ¿cierto? Y utilizo el mismo mes, 120. Y si no, lo puedo guardar un mes. Y no tengo más periodo de planificación, así que en el fondo se termina ahí por eso. No hay en realidad otro problema más que eso. Y me falta ahora sí el quinto. Ahí de nuevo, ¿cierto? La pregunta es ¿qué coeficientes van? Porque el quinto mes aquí, ¿cierto? Se inventó para hacer cuadrar, digamos, el sistema porque yo tenía más oferta que demanda. Pero es oferta que no voy a ocupar. Entonces también, ¿cierto? La solución que ahí le dé a esos coeficientes tiene que considerar eso. ¿Qué coeficientes corresponden? Si es que esto en realidad no existe. ¿A qué valor va? ¿Cero, profesor? ¿Cierto? Porque son las que no pueden afectar la solución, ¿de acuerdo? Mira, aquí en estos problemas de producción hay, digamos, una condición que siempre hay que chequear, ¿ya? Aunque miren, o sea, en realidad, muchas veces, en realidad uno primero lo soluciona y después que uno lo soluciona, si el problema resultó algo extraño, o sea, o por ejemplo, en una parte donde habían M's, hubieron asignaciones de valores, aquí hay algo que vale la pena revisar siempre. Y porque tiene su explicación de por qué puede pasar a llegar a pasar eso. Y es un tema, ¿cierto?, de oferta y demanda acumulada. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, el mes 1, ¿cierto? Aquí yo tengo de demanda 400 y me ofrecen 500. O sea, tengo de a dónde satisfacer esa demanda, ¿cierto? Al mes 2 tengo 700 acumulado entre mes 1 y 2. Y aquí tengo 1100, ¿cierto? Acumulado como oferta. Se cumple, ¿cierto? Sigue siendo mayor. Y así, en este problema, ¿cierto? Si voy viendo, por ejemplo, ya tengo 4, 5, 6, 7 y aquí sumo 420 más. Son 7120 hasta aquí, ¿cierto? Aquí yo tengo 1100 más 200, ¿cierto? 1300, ¿cierto? Si se fijan, si hago esa comparación de cálculos acumulados en el fondo de oferta y de demanda, que vamos a hacer aquí la tablita mejor, vamos a poner que esto es particularmente para los problemas de producción cuando se solucionan con modelo de transporte. Aquí está. Oferta acumulada, ¿ok? No es la puntual. Voy a poner mes 1, mes 2, mes 3 y mes 4. Lo que decía, primero es 500. El segundo mes es 1100, es 500 más los 600.
después, ¿cierto? Tengo 1300 y después tengo 1600, ¿cierto? Al final, esa es la oferta total que tenía. Y esta es la demanda acumulada. Tengo 400, después tengo 700, de ahí tengo 1120, ¿cierto? Y de ahí sumo finalmente los 1500. Esto aquí sin considerar obviamente el quinto SMS falso, porque en el fondo estoy... eso lo hago para cuadrar el modelo de transporte, pero aquí estoy pensando, ¿cierto?, en las demandas originales. ¿Para qué hago esta comparación? Porque en un modelo de transporte, la oferta acumulada siempre debe ir igual o más arriba que la demanda acumulada, porque si llega a quedarse atrás, eso significa en el fondo que ustedes no van a tener capacidad para abastecer esa demanda, ni siquiera con inventario, ¿ya? Y si eso llega a pasar, van a tener en una M, van a tener una asignación, ¿de acuerdo? Porque el modelo los fuerza ya a hacer eso. ¿Por qué? Porque busca, obviamente, dentro de los costos reales y los costos bajos, cómo satisfacer esto, pero si hay un punto donde yo tengo más demanda que oferta, ¿cierto? Al final, lo que me va a producir, ¿cierto? Es que, pucha, no tengo ya dónde sacar barato, voy a tener que usar una M, y voy a usar una M por la diferencia que necesite para llegar, ¿cierto?, a esa demanda. Si aquí, por ejemplo, hubiese sido ya la oferta 500 y 1100, pero la primera demanda, por ejemplo, fuera 600, bueno, con 500 no alcanzo. Entonces va a tomar los 500 desde la posición que debe, ¿cierto? La 1-1, pero le va a meter 100 más en alguna otra parte, pues, entre la 2, la 3 y la 4, ¿cierto? Las otras filas, donde hay M's, va a tomar los otros 100. Y va a estar obligado a tomar los otros 100, porque el problema es así. Debe cumplir con esos 600 en la fila, no le queda otra opción. O sea, en la columna, perdón. Entonces, por eso, en los problemas, digamos, de producción, tienen igual que hacer un poco este chequeo. O bien, si es que el resultado les da un valor en una M, digamos, si les entregó un valor en una M que no debía hacerlo, en esos casos, ¿cierto? Pueden ir a hacer esta tablita para entender por qué cierto pasó, porque lo más probable es que en ese caso, ¿cierto?, ustedes en realidad tengan casualmente un problema donde tienen más demanda acumulada que oferta acumulada en algún punto. No tiene por qué pasar en el primer mes, puede pasar mucho más adelante, ¿cierto?, que se quedaron atrás. Y ahí donde se queden atrás, ¿cierto?, el modelo va a ser algo raro. Va a estar obligado a meter ciertos valores donde en realidad no tiene, ¿ya? Donde no debería, donde realmente no tiene capacidad de hacerlo, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Uy, ¿qué decir? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora sí vamos a resolver esto. Lo vamos a llevar a... ¿Qué prefieren? ¿Lingo o Excel? Igual necesitamos un Excel para escribirlo si lo hacemos en Lingo, pero ¿qué prefieren? Lingo, profe. Ya. Vamos a hacer... Cerremos este que era el... no, está bien. Que pensé que podíamos haber rescatado parte de eso, pero si en realidad necesitamos Lingo, necesitamos ser más prácticos. Vamos a rescatar la pura tablita. Control, y vamos a chequear.
picar para agrandar esta parte. Y vamos a ya, un segundo. Disculpa, estoy tratando de ordenarme para escribir más fácilmente. Tenemos mes de compra, ¿cierto? Los 4 meses de compra. Mes de consumo, los 5 meses, incluyendo el falso. Ahí tenemos nuestra tabla. Hasta ahí, ¿cierto? No nos vamos a preocupar mucho quizás de la estética. Bueno, igual un poquito. Aquí, ¿cierto? Tenemos los totales. Y ya. Costos. 100, 103, 106 y M. Todavía no los vamos a dejar ahí en vacío. Eso es M. 140, 143 y 146, 0. 120, 123, 0. Y abajo 150 y 0. Ofertas 500, 600, 200, 300. Y para acá 400, 300, 420, 380 y los 100 que me sobraron. Aquí, ¿cierto? Las M, bueno, pongámosle siempre esta, hagámosla bien notoria en el fondo que no debería ocuparse. Ahí. Y en este caso, bueno, dado esos coeficientes que tenemos ahí, por ejemplo, quizás no 100, en 1000 de como M ya sería más que suficiente, ¿cierto? Se va a pasar bastante más grande que los otros valores, ¿cierto? Ya. Tenemos un poco nuestros coeficientes. No necesitamos nada más de esta tabla, así que la eliminamos. Y ahora tenemos que escribir, obviamente, nuestras ecuaciones. Y aquí, ¿cierto?, es donde tenemos que, en primer lugar, ir a hacer las variables. Y ahí tenemos, ¿cierto?, las típicas X, agrego, y la primero, columna, ¿ya? Fijamos la columna de esa, ¿cierto?, para que no se nos mueva. Y aquí fijamos esa y tiramos hacia los lados. 4, ahí están todas, ¿cierto? 4 por 5, en este caso tenemos 20 variables. Y ahora necesitamos, ¿cierto?, hacer varias cosas. Por una parte, la función objetivo. Esa la podemos aquí destinar un poquito de espacio, un poquito más grande quizás para hacerla. La función objetivo, ¿cierto? Bueno, vamos a escribir la ecuación, ¿cierto? Solamente las sumas con las multiplicaciones de los coeficientes. Eso es, ¿cierto?, el coeficiente. Le agrego como texto, acuérdense que aquí estamos trabajando solo como texto para ahorrar, en el fondo, ahorrar tiempo y también no equivocarnos en escribirlo. La variable, y a esto le agregamos la suma para que quede hecha. Entonces, ¿cierto? Mi primer elemento, si esto yo lo hubiese escrito en Lingo, sería ese, 100 por x11 más. Esto lo tiro al lado hasta que me llegue ese último no, ¿cierto? Porque ese 500 salió del lado derecho. Tengo
las 5 columnas que corresponden. De ahí lo hago para abajo. Y fíjense que aquí me aparece obviamente los ceros. Y estos ceros va a ser 0 obviamente en el resultado final. Pero esos ceros, digamos, yo prefiero dejarlos siempre, ¿de acuerdo? Por una cuestión de ver que efectivamente la variable yo la consideré y la consideré como debía ser. Porque si no, después, ¿cierto? Me queda la duda si no, de repente debía haberla incluido y no la incluí. Entonces, mejor que se vea que efectivamente sí la incluí y era 0, por eso digamos que no aparecen resultados simplemente. Ahí está, ¿cierto? Lo que es para nosotros la función objetivo. Nos falta el minimizar igual. Eso lo vamos a tener que escribir manualmente nosotros, pero después todo esto lo podemos pegar, ¿cierto? En el lingo. Punto y coma final, ¿cierto? El último más se reemplaza por punto y coma. Tenemos que hacer las restricciones de origen, ¿cierto? Que son a través de las filas, que es lo mismo que está acá, ¿cierto? Esto mismo, ¿cierto? Pero yo tengo en este caso que agregarle un más, por ejemplo, entre medio. Una forma de hacerlo podría ser, que aquí obviamente no es para nada la única forma, eso, y le agrego el más, y listo, ¿cierto? Quedó aquí, perdón. Y en la última, en vez del más, le hago el igual, y aquí puedo poner el 500, le agrego el punto y coma para que quede la ecuación hecha. Esa en el fondo, ¿cierto? Es la de la primera restricción, la suma a través de todas las que comparten el origen 1, ¿cierto? Que es el mes de compra 1. Y son 4 de estas. También ahí están listas, ¿cierto? Las restricciones que necesito. Y ahora, ¿cierto? Viene la otra parte. Las otras restricciones son lo que está aquí, pero a través de las columnas, ¿cierto? En el fondo, yo necesito que esta suma de estas variables para abajo sea una restricción. Aquí también, ¿cierto? Y eso obviamente aquí se puede hacer con fórmulas, ¿de acuerdo? Pero me parece que es más fácil y más seguro copiar eso simplemente y pegarlo traspuesto como valores, ¿ya? Porque aquí, ahora cierto, lo que antes era la primera columna pasa a ser la primera fila. Si se fijan, queda ahí, ¿cierto? Como primera fila y listo, pues eso es lo que yo necesito. Acá, ahora hago el mismo truco de antes. Le agrego el más. Lo hago para el lado. Ahí llegué, ¿cierto? Al cuarto. El cuarto cambio por un es igual. Y esto lo puedo copiar para abajo. Y ahí tengo las 5 restricciones, ¿cierto? Que son de destino. Los lados derechos de estas, puedo hacer esto también, ¿cierto? Transponer y pegar valores. Y aquí el punto coma, la otra forma de hacerlo, ¿cierto? A diferencia, ¿cierto? De la de arriba, que yo lo hice con la fórmula, yo puedo hacer esto, ponerlo en la celda que sigue, ¿ya? Y ahora, toda esta que voy a colorear aquí, va a ser, ¿cierto? Mis restricciones de destino. Esto va a ser mi función objetivo y esto va a ser mis restricciones de origen. Y eso es lo que tengo que copiar ahora, ¿cierto? En el lingo. Vamos al lingo. Vamos a agrandar primero la fuente porque si no, no se ve nada. Y lo que le decía, primero, minimizar igual, ¿cierto? Eso yo no lo traigo del Excel, así que se lo tengo que escribir. La función objetivo, completa. Vamos para acá. Y aquí es donde tenemos que ir, ¿cierto? A Edit, pegado especial, Paste Special. Y texto sin formato. Texto sin formato, acuérdense, porque si no copian formato y el formato, Lingo va a tratar de entender qué cosa es el formato que ustedes le están pasando. Y para él obviamente no tiene sentido. Así que si es texto sin formato, de esa manera ustedes pueden aquí escribir la función objetivo.
Acuérdense, aunque esté en varias líneas, no es problema, porque, ¿cierto? Está Excel, en el fondo, ¿cierto? Lo entiende como mientras no encuentre, o sea, perdón, Excel, Lingo lo entiende como la misma ecuación hasta que no encuentre el punto y coma. Así que eso, ¿cierto? Estamos ahí bien. Aquí, ¿cierto? Necesitamos, o sea, por costumbre, agregarle la etiqueta a la función objetivo para reconocerla como tal. Y ahora vamos a ir a ver a las restricciones. Primer grupo de restricciones, eso, ¿cierto? Las 4 primeras. Lingo. De hecho, podríamos haber incluso puesto las etiquetas en el otro lado, pero también se pueden agregar acá. Las 4 primeras restricciones. Y cierto, podemos como etiqueta ponerle, puede ser origen 1, ¿ya? Decirlo de esa manera, hasta que sean origen 2, 3 y 4. Cambiamos el 2, el 3 y el 4. Y seguimos más abajo con otro grupo. Ahí abarcamos el punto y coma, acuérdense, hay que tomarlo. Y aquí le damos Edit, Paste, fecha, texto sin formato. Esto, aunque esté separado, da lo mismo, ¿ya? O sea, no debería hacerse problema en realidad Lingo para interpretarlo como el fin de la ecuación. Esto es el destino. 1, 2 y 3, 4 y 5. Así que lo ponemos ahí. Pues el 2, el 3, el 4, el 5. Ya, y estamos. ¿Dudas? Nada. Tenemos, ¿cierto? Nuestras etiquetas, tenemos, ¿cierto? Nuestras restricciones y podemos resolver. Si tenemos un problema, ya, no tenemos problema de sintaxis o si no nos hubiera alarmado, ¿cierto? Esa es la primera. Si aparece una ventana que no es esta que se está viendo, ¿cierto? Es porque hay un error de sintaxis y ahí hay que ir a revisar, por supuesto, qué cosa es lo que está mal escrito, porque eso solo no es un error en el modelo ni nada por el estilo. Es solamente que hay algo mal escrito y eso hay que ir a revisar qué quedó mal escrito. Global opt, ¿se acuerdan? Siempre fijarse en que aparezca ese global opt porque eso significa que efectivamente, ¿cierto? Llegaron al óptimo, que era lo que, por supuesto, nos interesa. 190.040 es la solución. Aquí vamos a agrandar esto para ver qué es lo que nos dice. Fuente. Se verá de 18. ¿Se alcanza a distinguir ahí? ¿Se lee? Sí, profe. Ya. Bueno, 190.040, ¿cierto? Y después vienen las variables. X1, ¿cierto? De esta forma es súper poco en general lo que se puede entender, ¿cierto? De las variables, o por lo menos leer la solución, digamos, de una manera mínimamente fácil, ¿cierto? Así que aquí muchas veces, ¿cierto? Lo que conviene hacer en realidad es también tomar esto en el fondo y llevarlo a Excel también, ¿cierto? Entonces podemos tomar todo esto hasta ahí, lo copiamos, copio y lo podemos llevar a Excel. En otro lado, sí. Aquí, ¿cierto? Pegamos. Aquí, ¿cierto? Este proceso es el que deben recordar, que es un poco crítico en el fondo, para que resulte bien en el fondo la, digamos, el traspaso de información, ¿cierto? De Excel. Ay, ¿qué hice? Perdón. Que resulte el traspaso de Excel, ¿cierto? A la... voy a desconectar esto. Dame un segundo que tengo aquí atado con muchas cosas encima del escritorio. Ahí sí puedo moverme. Ya.
pasar, ¿cierto?, a la tabla de Excel para poder leer el resultado, ¿cierto?, y chequear que efectivamente se cumple. Si yo copio así como copié, ojo con eso, ¿ah? Fíjense, estoy partiendo de acá y acá, ¿cierto? Lo copio entero, hasta el borde. Tiene que ser como el rectángulo completo, ¿de acuerdo? Tienen que seleccionar así o si no les va a quedar un poquito descuadrado. Al pegar eso acá, si se fijan, me lo pegó en una columna. Están todos los datos juntos, ¿cierto? Si ustedes seleccionan aquí, se dan cuenta, está todo junto. Pero eso de hecho es bueno, ¿ya? Porque me permite hacer primero la edición del punto, porque aquí, ¿cierto? Viene como punto la coma decimal. Entonces, primero tengo que cambiar eso, reemplazar, ¿cierto? Lo que son puntos por comas, ¿ya? Y reemplazo todo. Cierro. Ahora fíjense, está como comas. Si no hacen eso, en el próximo paso que vamos a hacer, ¿cierto? Lo que les va a pasar es que los números se les van a alterar todos, ¿ya? Va a decir cualquier cosa menos lo que debe decir los números, se cambian totalmente. Y ahora, esta columna, ¿cierto? Yo voy a datos y voy a texto en columnas, ¿cierto? Que me permite hacer la separación, ¿cierto? Puede ser de varias formas. En este caso yo uso siempre delimitados y espacio. Y se fijan, ya se crea, digamos, las columnas en los números, que es lo que me interesa, ¿cierto? Cómo corresponden. Finalizo y se dan cuenta aquí. Ahora aquí tengo los valores de las variables. Estas dos columnas me están diciendo efectivamente mi solución. ¿Qué más les iba a decir? Esto, bueno, podemos copiarlo y llevarlo al otro lado. Y lo voy a pegar por aquí por mientras, porque ahí vamos a hacer... ahí sí, ya. Tengo, ¿cierto? Ahí pegado mis valores. No sé cuántos alcanzan aquí afuera. Creo que están todos, se alcanzan a ver todos, pero... Ah, ¿por qué? Me copio muy abajo. Ahí se ve, sí. Ya. Vamos a usar esto también para leer en el fondo los valores. Pero vamos a copiar aquí la tabla. Oh, eso es lo que me temía. Ya, deshagamos. No, vamos a tener que perder. Hay un poco de las tablas. me está peleando Excel. Está poco amable. Ya, por ahí, ¿cierto? Un poco más chiquitito, pero en el fondo a mí me interesa eso quería hacer. Para tenerla, ¿cierto? Ahí la misma tabla. ¿Qué les iba a decir? Ah, de esto. Sí, ustedes, esto por ejemplo, ahora lo hicimos una primera vez, ¿cierto? Pegó en una sola columna todos los datos juntos, ¿ok? Y hicimos, ¿cierto? La separación y toda la historia. Si yo volviera a resolver otro ejercicio o volviera a copiar los resultados, no reaccionaría igual Excel. Ojo con eso, puede que les pase, ¿ya? ¿Por qué? Porque en esta parte de la división de columnas que hicimos, Excel, mientras ustedes no cierren el libro, se sigue acordando de la última cosa que hicieron, ¿de acuerdo? De esa división, por ejemplo, por espacios. Entonces, si yo volviera, por ejemplo, a ¿cómo se llama? A pegar esos mismos valores, me hace la separación de inmediato. ¿Y cuál es el problema de eso? Que yo todavía no le he corregido el tema del punto. Entonces, obviamente va a pegar mal los valores, ¿ya? Si les pasa, después les va a pasar, de hecho, porque Excel funciona así, si les va a pasar, acuérdense de eso, tienen que ir como a texto en columnas, como que volverlo, ¿cierto? A un poco a deshacer las cosas que habían hecho, que no lo separe automáticamente, no decirle que lo separe por espacio, y de ahí pueden pegar, y ahí no se va a funcionar bien. Es algo súper rebuscado, pero me acuerdo que a varios compañeros les pasó en algún momento y obviamente no sabían qué hacer, pues no cachaban por qué Excel, entre comillas, se había como vuelto loco en el fondo y estaba haciendo algo que ellos no le habían pedido, ¿ya? Aquí, bueno, esto, ¿cierto? Tenemos que traspasar los valores aquí.
sabemos, fíjense, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5. Esto es la primera fila, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente, ¿cierto? La única, otra forma cómoda, sería, por ejemplo, con fórmulas de búsqueda. No sé si las conocen. Por ejemplo, buscar B, es buscar vertical. Ustedes le dicen que busque ese valor. ¿Y por qué? Porque esto está en la misma posición, ¿cierto? Que acá. En términos de referencia, estaba ocupando las mismas posiciones, porque así fue hecho. Entonces le digo que busque X11 en esta columna, ¿ya? Y va a buscar aquí, ¿cierto? ¿Dónde está X11? Y le voy a decir acá que me devuelva la segunda columna, que es donde está el valor, ¿ya? Que me devuelva el número. Y le voy a decir falso ahí, que eso significa que me busque exactamente el X11, que no me busque algo que se parezca, que también estas fórmulas lo hacen. Las fórmulas, la buscar B son fórmulas de bases de datos, ¿ya? También trabajan con textos, pero en el fondo son fórmulas de búsqueda de datos en bases de datos. Fíjese lo que hizo. Le hice buscar X11 en esta tabla y me dijo 400 porque le dije que me devolviera la segunda columna. Ahora si esto lo extiendo a toda la tabla, me debería poner los demás valores donde corresponde. Ya. Y aquí, ¿cierto? Empezamos con nuestras sumas para ver si cumplimos. Por ahí, todo bien. Por acá arriba. Todo igual. Todo igual. Ok. No funcionó. Eso es lo importante, ¿cierto? Es que no resolvió lo que debíamos resolver. Vamos a ver aquí los encabezados. Ya. Tenemos en todas las M's ninguna asignación. Eso siempre hay que mirarlo por si acaso, ¿ya? Porque ahí de repente todo puede parecer súper lógico y esto funciona todo bien, ¿cierto? Y hay algún momento en que, no sé, pues al final, ¿cierto? Ahí aparece un valor donde no debe, entonces por lo tanto yo ya sé que sí, me equivoqué. Ya tengo, o bien pasa lo otro que les dije, que la NC un problema de producción, que les falta capacidad, que en algún punto les faltó capacidad y no se dieron cuenta, entonces ahí, bueno, falta capacidad nomás, pues, o sea, no es algo que ustedes puedan corregir a menos que el modelo diga algo que se puede hacer, pero en el fondo, ahí uno queda nomás atrapado, en el fondo, con la solución. Ya. Y aquí, bueno, ahí se puede ver el cuándo se compra y cuándo se usa. Ya, por ejemplo, el primer mes yo compré los 500, compré todo. Y de hecho, de esos 500 ocupé 400 para el mismo mes. Y otros 100, fíjense que los guardé por 2 meses. Ni siquiera lo ocupé el mes siguiente, lo ocupé después de eso. El segundo mes compré los 600, también compré todo. Lo ocupé ese mes y 300 más lo ocupé el siguiente mes. Y el tercer mes, fíjense, solamente compré 20, ¿ya? No compré más que 20 y todo el resto de la satisfacción de la demanda de ese mes vino de inventario de meses anteriores. ¿Por qué se imaginen que puede pasar eso? ¿Qué hay problema ahí? ¿Qué cuándo? Porque fíjense que dentro de los costos de la tabla, por ejemplo, el tercer mes, ¿cierto? Pues permite comprar a 120, que es relativamente barato. Y resulta que prefiere comprar, por ejemplo, a 140 el mes 2 y mandar inventario más encima, en vez de comprar más de 120 el mismo mes 3. ¿Por qué creen que puede haber pasado eso? Parece como ilógico. ¿Qué creen ustedes que podría pasar por ahí? Es más caro el mes 3, ¿no? No, pues de hecho el mes 3 es más barato, pues 120 en relación al segundo. Y el modelo prefiere comprar en el segundo. ¿Por qué hizo eso? El costo de inventario.
No, tampoco, porque en el fondo o sea, comprar en el mes 2 y más encima llevar el inventario es más caro todavía. Pero el problema, o sea, o la razón por la que hizo algo tan raro, en realidad está un poco más adelante, ¿ya? Si se fijan, el mes 4 es el más caro, 150, ¿ya? Y el modelo obviamente ahí trata de por todos los medios no ocupar eso. Y la única forma que tiene de no ocupar eso, dado el resto, digamos, del problema, es en realidad traerse de inventario del mes 3, que sí es barato, ¿ya? Pero prefiere, le resulta como sistema, como solución total, le resulta más conveniente, ¿cierto? Usar el mes 3 para satisfacer el mes 4, principalmente, cosa que el mes 4 de los 300 de capacidad que haya solamente ocupe 200, ¿cierto? Que sea lo mínimo posible en el fondo. Se fijan, de esa manera se acomoda la solución. De hecho, en general, este problema ocupa bastante inventario, ¿cierto? De un modo u otro ocupa bastante inventario porque los costos, ¿cierto? Son súper disímiles, pues, entre un mes y otro, ¿cierto? Varía bastante. Entonces, en el fondo, prefiere actuar de esa manera. Esas decisiones, por ejemplo, si uno la tuviera que tomar así intuitivamente, ¿cierto? Al ojo o algorítmicamente, de repente, claro, uno partiría por los valores más bajos y todo lo que se pueda de ahí, y de ahí ir sumando los más altos. Y este tipo de soluciones, por ejemplo, les muestra que en realidad es súper variable el tema, digamos, de la solución. O sea, esto es, de hecho, la óptima. Si el método, digamos, funciona así. Esta es la mejor solución, no hay duda de eso. Entonces, lo que uno intuitivamente podría ver a través de los costos, en realidad, ahí uno se da cuenta que no funciona tan así, porque hay muchas combinaciones y limitaciones que a simple vista uno no tiene cómo ver, ¿cierto? No tiene uno cómo evaluarlas y por lo tanto, ¿cierto? Para eso, ¿cierto? Estos métodos son precisamente desarrollados, para que busquen donde uno, ¿cierto? En sus limitaciones humanas no puede buscar. Y ahí aparece, sí, efectivamente la solución de este problema. ¿Dudas? Me imagino que en todos los movimientos de Excel también algo no, necesitan más tiempo para revisar. Yo, ningún problema, o sea, les podría perfectamente, esta planilla también se las voy a subir, obviamente, para que tengan las fórmulas, las vean y todo eso. Pero en general, del modelo en sí, ¿alguna duda del método de solución? No, profe. ¿No? Ya. Me imagino que sí tendrán quizás más dudas de todo el tejemaneje que hicimos al final en Excel, pues eso probablemente sea más confuso porque realmente había como mucha vuelta, ¿cierto? Que dar. Em, pero como les digo, en el fondo, eso también es cuestión de experiencia y de tener también en el fondo las planillas de antes. Y como les digo, o sea, la evaluación en el fondo no viene realmente de esto, o sea, no es lo que debería evaluar porque Excel, pues es un apoyo, pero no tiene por qué ser la dificultad, si no tiene nada que ver, ¿ya? Así que por eso también les voy a subir, por supuesto, la planilla y todo para que tengan ahí como referencia. Y al final, estas cosas uno las puede reciclar, pues, así que no es problema, ¿ya? Ya chicos, no, si no hay dudas, consultas ni nada, sería todo por hoy día. ¿Ninguna consulta? No, profe. Bueno, entonces ya nos veríamos la próxima semana, ¿ok? Ya pues chicos, que estén muy bien.